Espera. No te vayas, antes de comenzar el video quiero agradecerte por tu apoyo, así que quédate hasta el final del video, es importante lo que tengo que decirte. Bueno, ahora sí comencemos con el video de hoy. El inversor inteligente es probablemente el libro más popular escrito sobre inversión. Este libro es un clásico de los estudiantes de finanzas y uno de los favoritos de la comunidad inversora, llegando al punto de ser considerado la Biblia de la inversión en bolsa de valores. En el prefacio del libro, Warren Buffett nos dice lo siguiente: sin lugar a duda, el mejor libro sobre inversión jamás escrito, y es uno de los dos libros que más impacto ha tenido en su vida junto con La riqueza de las naciones de Adam Smith. Antes de pasar a ver las lecciones más importantes de este libro, veamos quién fue Benjamin Graham. Graham vivió la peor crisis de la historia, el crack del 29. Este momento de euforia en los mercados se caracterizó por una alta especulación, es decir, la gente compraba acciones con la única justificación de que subían y que así lo harían para siempre. Esto lo llevó a curtirse como inversor en una situación complicada de los mercados. Graham fue el primero en invertir basado en los fundamentales, popularizando así la inversión a largo plazo y el análisis fundamental en bolsa. Por este motivo es considerado el padre del value investing, la filosofía de inversión de inversores como Warren Buffett o en su tiempo Peter Lynch. También es conocido por ser el mentor de Warren Buffett. Graham le enseñó a Warren a comprar empresas infravaloradas, es decir, comprar negocios con un gran descuento. Bueno, ahora que sabemos un poco sobre Graham, pasemos a ver las 10 lecciones más importantes de su libro, El inversor inteligente. Número 1. El inversor inteligente. La obra de Graham comienza con dos conceptos importantes, el inversor y el especulador. Pero no hay que verlo todo tan técnico. Veamos un ejemplo. En el pueblo inversión había dos personas que decían ser inversores. Por una parte, tenemos a Juanito, que invierte en acciones desde hace 10 años. Y del otro lado a Jaimito, que comenzó a invertir cuando las acciones comenzaron a ponerse de moda. Juanito invierte en negocios que entiende. Él sabe cómo gana dinero su empresa favorita de comida rápida, Domino's Pizza, y también la conoce bien porque es cliente frecuente. También conoce muy bien su marca de ropa favorita, Nike, por lo que es inversor de la misma, ya que sabe que gana mucho dinero. Gracias a esto, cuando las acciones de Juanito caen de precio, no vende alarmado porque conoce lo que tiene. Juanito es un inversor y probablemente se hará rico a largo plazo. Jaimito invierte en las empresas de moda porque no han parado de subir. Ha escuchado que la inteligencia artificial va a cambiar la vida de la humanidad y ha puesto todos sus ahorros en empresas de ese nicho, aunque no tenga ni la menor idea de lo que es un semiconductor o si las empresas de ese sector realmente ganan dinero. Por esta razón, cuando las empresas de Jaimito caen, vende alarmado y pierde mucho dinero. Jaimito es un especulador y acabará destruyendo su patrimonio. Así es que llegamos a la primera lección. Si quieres ser un inversor inteligente, debes tener paciencia, disciplina y voluntad para aprender. También es necesario que sepas controlar las emociones y pensar por ti mismo, y eso solo se obtiene siendo un inversor con mentalidad empresarial y no un especulador. Me gustaría que te quedaras con esto en mente de esta lección. Es preferible que obtengas resultados seguros a largo plazo que intentar conseguir dinero de forma rápida especulando, porque podrías terminar perdiendo todos los ahorros que has conseguido con tanto esfuerzo. Número 2. El inversor y la inflación. Desde hace años Juanito ha sido víctima de algo que no entiende. Siempre que va a comprar algo termina faltándole dinero a pesar de que ya sabe previamente cuál es el precio. No sabe qué pasa, así que molesto se pone a investigar. Descubre que ese ladrón se llama inflación, y a pesar de que no le pone un arma para robarle su dinero, sí lo hace incrementando constantemente el precio de los productos y servicios que desea. En El inversor inteligente, Graham mide el éxito de una inversión en relación con su ganancia por encima de la inflación. Piensa lo siguiente. Juanito tiene ahorrados $10,000. Son los ahorros de su vida y los tiene bajo el colchón. Este dinero pierde valor con el pasar de los años, y si no pone su dinero a trabajar, este seguirá perdiendo valor hasta casi nada. Por esta razón, Juanito necesita invertir su dinero y ganarle a la inflación. Así es como llegamos a la segunda lección. Como inversor inteligente debes buscar siempre ganarle a la inflación.
Para ello debes hacer una selección cuidadosa de acciones y con esto estarás protegido frente a este ladrón, ya sea para conservar tu patrimonio e incluso hacer crecer tu dinero. Número 3. El inversor defensivo contra el inversor emprendedor. Si recuerdas, Juanito es un inversor que hace muy bien su trabajo investigando a profundidad las empresas detrás de sus acciones. Esto le consume una parte importante de su tiempo, pero también significa que solo selecciona las mejores opciones para invertir su dinero. Además de eso, Juanito toma riesgos mayores al invertir en empresas individuales. Su principal rasgo es que busca superar a la media del mercado. Por estas características, Juanito es un inversor emprendedor. Por otra parte, tenemos a su hermano Toñito, que ha comenzado a seguir los consejos de Juanito de invertir, pero él no quiere pasar mucho tiempo investigando las empresas en las que invierte y tampoco quiere arriesgar su dinero. El objetivo de Toñito es conservar su capital. Como no quiere tomar riesgos y tampoco investigar demasiado, la diversificación es su principal aliada. Por estas características, Juanito es un inversor defensivo. Así es como llegamos a la tercera lección. Puedes ser un inversor inteligente ya sea que elijas un perfil defensivo o emprendedor. Si tu objetivo es obtener unos resultados similares al promedio sin esfuerzo, sigue la inversión pasiva. Si tu objetivo es batir a la media y estás dispuesto a dedicar más energía, la inversión activa es para ti. Número 4. Mr. Market y sus ineficiencias. En el pueblo inversión hay una persona que es la encargada de comprar y vender acciones a los habitantes de ese lugar. Esa persona es Mr. Market. Este señor tiene un carácter muy impredecible. A veces está muy feliz y otras muy triste, otras alegre y muchas más enojado. Mr. Market es un maníaco depresivo y es muy difícil predecir cómo va a sentirse. Juanito ha tenido que lidiar con él por mucho tiempo. Una vez Mr. Market estaba emocionado porque se rumoreaba que en su pueblo habían encontrado un mineral que podía rejuvenecer a cualquiera. Por esa emoción vendía acciones a precios exagerados y sin sentido, creyendo que todos iban a volverse ricos, pero eso nunca llegó, solo eran rumores. En otra ocasión Mr. Market entró en depresión porque se decía que habían descubierto que el principal distribuidor de pollo alimentaba a los animales con comida tóxica y esto iba a acabar con la población, por lo que vendía acciones a precios de ganga por el temor de que iba a llegar el final del mundo. Con el tiempo Juanito aprendió a ignorar todas esas noticias sin sentido, pues no afectaban a las empresas donde tenía dinero invertido. Descubrió que cuando Mr. Market estaba feliz le vendía las acciones muy caras y no podía hacer buenos negocios, y que cuando estaba triste llegaba a venderle acciones muy baratas y podía hacer mucho dinero. Con esto llegamos a la cuarta lección. Graham creó el personaje de Mr. Market como una representación del comportamiento del mercado. Como inversor inteligente debes olvidarte de los rumores o noticias de pánico y seguir únicamente a las empresas en las que inviertes. Debes de aprovechar cuando Mr. Market está triste, porque habrá momentos en que te regale excelentes negocios que no tienen ningún problema. A esto Graham le llama aprovechar las ineficiencias de mercado. Número 5. El inversor y los fondos de inversión. ¿Recuerdas a Toñito, el hermano de Juanito? Como recordarás, él no quería dedicar mucho tiempo ni tomar mucho riesgo con sus inversiones. Descubrió que los fondos de inversión eran adecuados para él, podía invertir en varias empresas diversificando su dinero, esto lo protegía frente a quiebras de algunas empresas ya que tenía otras más, y no dedicaba mucho tiempo a analizar valores. Empresas de oro, petróleo, comida rápida, gimnasios, construcción, tecnología, bienes raíces, todo en una sola inversión. Aquí es importante que estés al tanto de que hubo una actualización en ediciones recientes, porque en tiempos de Graham los fondos tenían comisiones elevadas y eran de difícil acceso. Así es como llegamos a la quinta lección. Si eres un inversor que comienza a invertir en el mercado de valores, que no quiere destinar mucho tiempo a analizar empresas o que busca diversificar sus inversiones, debes considerar invertir en fondos cotizados en bolsa o ETFs, porque estos instrumentos te permiten hacer todo eso, y con unas comisiones mínimas. Número 6. La psicología del inversor. Un día Juanito se mira frente al espejo y recuerda cuando vendió alarmado sus acciones porque decían que el león del zoológico del pueblo había escapado e iba a acabar con todo a su paso.
Entendió que su principal problema e incluso su principal enemigo no es Mr. Market, ni siquiera los rumores. Su peor enemigo es él porque está expuesto a emociones y tentaciones del mercado. Si hay rumores de que hay una crisis, como todo ser humano tendrá miedo, y si se habla de que la inteligencia artificial va a cambiar el rumbo de la humanidad, se sentirá tentado por ser parte de ese éxito. Hemos llegado a la sexta lección. Como inversor inteligente debes ser independiente a los rumores del mercado y sobre todo debes controlar tus emociones. Si sabes que tienes empresas de calidad en una crisis y no vendes alarmado, o si no sigues la nueva tendencia de invertir en empresas de inteligencia artificial o cualquier otra tendencia, eso es lo que te distinguirá como buen inversor. Número 7. El margen de seguridad. ¿Recuerdas lo impredecible que es Mr. Market? Juanito no tenía manera alguna de predecirlo y por eso necesitaba algo de espacio por cualquier cosa que pudiera hacer Mr. Market. El concepto central del value investing es el margen de seguridad. Juanito sabe que las acciones son un riesgo y que no puede evitar perder dinero, pero sí que puede limitar esas pérdidas. El objetivo es que la inversión sea asimétrica, es decir, minimizar ese riesgo y maximizar las ganancias. Veamos cómo aprendió esto Juanito. Él deseaba adquirir una propiedad en el pueblo inversión, pero sabía que Mr. Market era un maníaco depresivo que podía afectar el valor de su propiedad. Así que esperó el momento perfecto. En la zona donde deseaba adquirir su propiedad había protestas porque llevaban una semana sin luz y los servidores públicos no podían dar solución al problema. El precio de las viviendas en el pueblo inversión cayeron de precio un 30%. Juanito aprovechó la oportunidad para comprar esa casa con un 30% de descuento. El valor del inmueble era de $100,000 antes de la caída, por lo que pudo comprar la casa por $70,000. Esta diferencia entre el valor real y el valor que se le daba a las propiedades en ese momento es el margen de seguridad. Una semana después el precio de las propiedades se recuperó porque lograron solucionar el problema de luz. Todo se debía a una fuerte tormenta que había dañado la instalación del pueblo, pero Juanito supo aprovechar la oportunidad y hacer un excelente negocio. Así es como llegamos a la séptima lección. Como inversor inteligente no debes intentar predecir el comportamiento del mercado, es imposible. Lo importante es que siempre compres tus acciones con un margen de seguridad o un descuento significativo. De esta manera te proteges contra situaciones irracionales generadas por el comportamiento maníaco depresivo de Mr. Market. Número 8. El valor intrínseco. Recordemos que Juanito compró su casa en el pueblo inversión con un 30% de descuento sobre su valor real. Pero ¿cómo sabía cuál era su valor real? Juanito investigó el mercado inmobiliario y comparó el precio de otras casas de las zonas similares a la suya. Además, hizo una estimación de las ganancias que podría ganar por alquiler anualmente. De esta manera sabía cuál era el momento oportuno de comprar con el menor riesgo posible, y como viste, logró hacer un excelente negocio. Llegamos a la octava lección. Como inversor inteligente es importante que todas tus compras las hagas en relación con el valor intrínseco o real del negocio. Es decir, si una empresa gana $1 por acción anual, no vale que la compres a $100, lo ideal sería que pudieras adquirirla a $10 o a un precio inferior. ¿Por qué? Porque en el primer caso tardarías 100 años en recuperar tu dinero si la empresa gana lo mismo. En el segundo caso tardarías tan solo 10 años en recuperar tu dinero. Y como viste, este concepto está totalmente relacionado con el anterior. Número 9. El inversor y la diversificación. Juanito entiende sus inversiones como si fueran huevos. Tiene una gallina que pone huevos cada semana y el objetivo es que nazcan pollitos. Él sabe que no podrán nacer pollitos de todos los huevos, pero si su gallina pone una cantidad suficiente de huevos, sabe que las probabilidades de que crezca su gallinero serán mayores. Es decir, si tiene una cantidad suficiente de acciones es probable que varias de ellas tengan éxito a pesar de que otras fracasen. Esto nos lleva a la novena lección. Para Graham no es suficiente comprar acciones con un importante margen de seguridad o por debajo de su valor intrínseco. Como inversor inteligente debes tener una correcta diversificación, sin importar qué tan prometedora sea la empresa en la que estás confiando. Recuerda, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Número 10.
El Value Investing. Las lecciones anteriores forman parte de una filosofía de inversión. El Value Investing. Esta filosofía tiene dos pilares: comprar activos por debajo de su valor intrínseco e invertir a largo plazo. Juanito aplica esta filosofía de la siguiente manera. Él compra acciones de sus empresas favoritas analizando sus fundamentales, o, en otras palabras, las cuentas que reportan de manera anual y trimestral. Busca empresas reconocidas y que sabe que pueden crecer con el tiempo porque, como sabemos, él es cliente de algunas. Después de hacer sus compras espera por un largo tiempo y no se preocupa por las noticias o rumores. Juanito es un inversor inteligente. Y finalmente llegamos a la 10ª lección. Te lo digo de la manera más honesta, sigue una filosofía de inversión. Entiende lo que compras y no lo hagas únicamente porque te lo recomendó tu mejor amigo, un familiar o porque lo viste en este u otro canal. Te invito a leer esta obra maravillosa y si no tienes el tiempo suficiente, con estas lecciones puedes extraer lo mejor de él. Bueno, hemos llegado al final de este video, pero antes quiero agradecerte por el apoyo. Hemos llegado a los 500 suscriptores. Me emociona saber que estás aquí, y quiero que sepas que te hablo de manera sincera y mi único objetivo es que mejores tu vida en relación con temas de dinero. Me encanta leer los comentarios, es muy importante saber lo que piensas y cualquier duda que tengas no dudes en preguntar, espero poder ayudarte. Eres importante para mí y para el canal, si no estuvieras aquí le hablaría a nadie. Es por eso espero seas parte de una comunidad que poco a poco vamos formando, tengo mucho por entregarte. Por esta razón me gustaría que todos se conviertan en inversores inteligentes, así que en agradecimiento sortearé un ejemplar de este libro. Si te gustaría participar comenta yo, seguido de tu nombre, prometo que me convertiré en un inversor inteligente y si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas y que compartas este video con las personas que quieras para que mejoren su vida financiera. Un saludo y un fuerte abrazo queridos suscriptores. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.